Antes de empezar el capítulo, quería invitarte a pasar por mis redes sociales donde estoy como Hoy se invierte, tanto en YouTube, en TikTok y en Instagram. Ahora sí, empecemos con el episodio. ¿Qué tal, inversores? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como ya les indiqué un poco en la portada del episodio, hoy vamos a estar hablando con Alfredo Romano. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto. Todo bien por acá. Y bueno, y antes de introducirnos un poco en el tema del podcast, estuve chusmeando un poco tu biografía y acá encontré que en su juventud fue futbolista del Paris Saint-Germain. Y nada, un poco así como para descontracturar, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, yo jugué ¿cómo estás? Jugué toda mi vida al fútbol, familia bien futbolística, mi padre también, y la realidad que bueno, hice inferiores en Luján, que era Chacra de Coria, en Mendoza, después estuve en Maipú, estuve en el seleccionado de Mendoza, ahí me tuve entrenador a Feldman, que había sido jugador de Boca y del Valencia, el mendocino. Eh, y la verdad que bueno, a partir de eso tuve una experiencia, me ve un Diego Domínguez, conocido de mi padre me filmaba mucho y él tenía relación con las autoridades del Paris Saint-Germain y bueno, me convocaron y estuve ahí un par de meses en la reserva, una experiencia extraordinaria, muy compleja. Claro, muy Otro futbolera. ritmo. Claro, muy futbolera la cosa. Y de ahí, ¿cómo es que llegaste a la economía? Bueno, la realidad es que está buenísima tu pregunta porque, o sea, yo siempre digo, ¿no? Ahora voy a ser director de la carrera de Economía Empresarial en la Austral y Qué ustedes, bien. por un lado, es una oportunidad, pero por otro lado es una desventaja. La oportunidad es que ustedes tienen cada vez más carreras para poder definir qué quieren estudiar. La desventaja es que al tener tanto, muchas veces si no tenés claro qué querés hacer, eso te complica más por dónde, qué camino seguir. Yo en mi época, 2005, 2006, no existían las economías empresariales o estas economías, digamos, un poco más amplias. Entonces, la verdad que no sabía que quería estudiar, por eso estudié Administración de Empresas en San Andrés. Y bueno, yo iba a ser jugador de fútbol, a pasar a estudiar en San Andrés Administración de Empresas, fue todo un proceso, pero en cuarto año hice un intercambio, estuve en Wharton, en UPenn, en Estados Unidos, y ahí me empecé a enganchar mucho con la macro financiera, tuve un par de profesores muy buenos. Y te diría que a partir de los 22 años ya empecé a redireccionarme fuertemente para el mundo económico financiero. Claro, bueno, los profesores son claves. Muchas veces te terminan marcando qué cosas te gustan y qué cosas no. Y ahora para conducirte un poco al libro y al tema, o sea, ¿cómo pasaste también a decir voy a escribir un libro sobre el tema de la dolarización? O sea, ¿qué fue lo que te terminó de disparar de decir es por acá? Eh, Hay distintas razones. Te diría que una de las principales está asociada a todas las políticas públicas que ha ido probando la Argentina y que no han resultado. Tuve la suerte de hacer una maestría en políticas públicas con enfoque en economía en Colombia, en el 2017 también en Estados Unidos. Y era un enfoque de economías emergentes, ¿no? Cuando se estudiaban distintos programas de estabilización de economías desordenadas como la nuestra. Y Argentina era caso, ejemplo de todos, de casi todas las clases de macro, y cómo lamentablemente nunca habíamos terminado resolviendo los problemas, ¿no? En esa época, 2018, la inflación era 30, 40, la tasa de interés también estaba por ese nivel, y ya mis compañeros me miran como diciendo qué locura de tasa y qué locura de inflación. Bueno, si hoy les cuento dónde estamos parados, sería todavía más complejo. Entonces, la dolarización es la única propuesta monetaria que nunca se aprobó en la historia y lo que yo entiendo es que la política económica tiene dos brazos para ejecutar principalmente hacer política económica. Una es el brazo fiscal y otro es el brazo monetario.
En el frente fiscal hemos tenido 119 años de historia, de los cuales solo 8 años de superávit fiscal, o sea, somos altamente incumplidores en materia fiscal y muy indisciplinados. Y en materia monetaria, de la creación del Banco Central, 1935 en adelante, en esos 87 años hemos tenido 70 y pico de años de inflación de 2 dígitos. Sacando la convertibilidad, tuvimos 8 años de inflación de 1 dígito. Entonces, en materia monetaria también hemos sido altamente irresponsables. Como en la materia fiscal, las reformas todas son posibles de tirarlas para atrás o voltearlas. En materia monetaria, por ejemplo, una dolarización sería muy compleja voltearla, por la adhesión que va a lograr en la ciudadanía, como hizo Ecuador en el año 2000 y que el populismo no se la puede llevar puesta. Por eso creo que la Argentina necesita reformas estructurales que sean altamente improbables que la política pueda decidir revertirlas en el corto plazo. Y creo que esa es una de las principales razones de por qué creo que la dolarización es un camino que hay que estudiarlo. No es lógicamente el único, pero sí creo que nuestro país ya ha demostrado que la indisciplina, tanto monetaria y fiscal, no nos permite, digamos, pensar o imitar capaz otros países latinoamericanos que fueron por el camino tradicional, ¿no? Un déficit fiscal bajo, con equilibrio y hasta superávits y con un control monetario mucho más estricto que el argentino. Claro, o sea, va más por un tema de dificultad de que se puedan modificar las reglas de juego, entre comillas. Claro, la Argentina tiene anomia institucional, o sea, las instituciones de la Argentina están muy debilitadas, ya sea la institución como el Banco Central, como también cuando uno ve la institucionalidad y el respeto a las leyes, la verdad que la Argentina tiene un grado muy bajo de, digamos, de responsabilidad legal, con lo cual hay que intentar de tomar decisiones en materia de reformas a nivel de política económica, que la institucionalidad esté también, digamos, coartada por el poder del público. O sea, si vos volvés a ofrecer una convertibilidad como hicimos en los 90, te das cuenta que la política viene, aprieta dos botones, devalúa y transfiere una monstruosidad de riqueza a determinados sectores de la sociedad a costa de otros sectores, como fue la devaluación de 3 y 4-1 en el 2001. Bueno, una dolarización no es apretar un botón, es mucho más compleja revertirla socialmente. Entonces, cuando vos puedas condicionar a la política socialmente, de que esta reforma, si la querés llevar adelante, los costos políticos son enormes, entonces no te permiten poder llevar adelante, ahí es donde creo que la Argentina va a poder lograr políticas de Estado, que es lo que necesita para ordenarse y crecer en el largo plazo. Claro. Y yendo un poquito más allá, ¿qué ventajas esto nos podría traer a nosotros como, no sé, consumidores, lo que sea, empresarios? Mira, las principales ventajas están asociadas a la estabilidad macroeconómica. O sea, la Argentina convive con una inflación muy persistente y muy alta. Somos la economía más inflacionaria de los últimos 40 años. Ahora somos la tercera economía más inflacionaria del mundo. Y vos con inflación alta y depreciación constante de la moneda y con tasas de interés altas, es imposible que la macro y la micro, sobre todo, donde ahí está el emprendedor, el empresario, el trabajador, pueda desarrollarse por ejemplo, decidir invertir en economía real. ¿Por qué? Porque las condiciones no te las permiten. Y eso es lo que sucede en la Argentina históricamente. Uno tiene muchas dudas de invertir en economía real porque la economía está atada a una moneda que deprecia matemáticamente, no sabes en qué momento cómo podés sufrir un shock de confianza muy fuerte que te haga perder todas las inversiones que hiciste, por ejemplo, para desarrollar tu negocio. Bueno, la dolarización viene a solucionar ese grave mal y que ya en la convertibilidad lo disfrutamos durante una década con ese régimen más duro monetario, donde uno vio que la inversión extranjera directa creció a números históricos y donde hubo un desarrollo muy fuerte en distintas industrias de nuestro país, pero que lógicamente eso se tendría que haber prolongado en el tiempo y hubiera tendría que haber terminado en una dolarización donde solo hubiera habido una moneda para el régimen, digamos, de la cual Argentina necesita.
Claro. Y después una pregunta que suele tener, perdón, que tiene que ver mucho con una crítica que a veces suelo escuchar, que es, ¿no se estaría perdiendo la soberanía monetaria, por ponerle algún término, con una dolarización? Mirá, es una excelente pregunta y creo que hoy la soberanía y sobre todo, ¿vos qué edad tenés, Sebastián? Yo tengo 24. Bueno, 24. Si te pregunto a vos qué significa soberanía, probablemente me des una definición bastante distinta a una persona de 40, 50 y 60 años, porque creo que, o seguramente coincidimos que la soberanía de un país está más asociada hoy a la calidad de vida, a las oportunidades que ofrece como país, al tener seguridad, al tener, digamos, estabilidad, la posibilidad de comprar un auto, de posibilidad de comprar tecnología para desarrollar tu negocio, Sí, hasta de poder pensar en una casa en el mediano y largo plazo. Entonces, creo que es una discusión que ya trascendió a la generación, por lo menos a la nuestra, yo tengo 33 años, mm, donde hoy los argentinos lo que buscamos son otras cosas vinculadas a la soberanía, capaz hasta pensándolo individualmente, a la soberanía o a la independencia propia de las oportunidades que me ofrece mi país para poder desarrollarme, y no tanto pensándolo como una moneda que es únicamente una herramienta para poder, digamos, desarrollarte vos como profesional. A eso te agrego que economías como Alemania, que es una economía muy fuerte en el mundo, perdió el marco alemán en pos de darle lugar al euro. España hizo lo mismo con la peseta, Italia con la lira. Entonces, que la Argentina pierda su moneda en pos de una construcción de una política económica que se mantenga en el tiempo y que genere mucha estabilidad, me parece que es otra discusión. claro. Bueno, en este podcast y lo que hago en general, como nos enfocamos un poco a finanzas personales, siempre tratamos de ver el dinero como un medio, como vos dijiste, para otras cosas. Entonces, yo comparto un poco esto que comentaste porque en definitiva no deja de ser un, sí, un medio para desarrollarnos, sea para lo que sea. Y después otra pregunta que también me surgió es si en un contexto donde hay inflación en Estados Unidos y donde el dólar parece que está medio debilitado, no sé, o no sé si es realmente o si es más pura especulación, ¿vos lo ves como un escenario problemático para una dolarización acá? No, al contrario, lo veo como una oportunidad porque, mirá, y en esto me van a poder seguir perfectamente. Una inflación sostenida en el tiempo genera una devaluación en el futuro de la moneda, o sea, una depreciación, no en el corto plazo, lo que uno ha visto en Estados Unidos, en el corto plazo subir la tasa de interés implica que el dólar se ha fortalecido en términos reales contra el resto de las monedas del mundo, pero en el mediano plazo probablemente va a haber una tendencia que el dólar se va a volver a debilitar. Y un dólar más debilitado es una ventaja para una economía emergente como la nuestra Argentina, donde si tenemos commodities más altas, con valores más altos, y eso hay una correlación muy fuerte entre el valor del dólar y las commodities. ¿A qué voy con esto? En general, sacando este momento puntual de la historia donde hay guerra, cuando el dólar se fortalece fuertemente, las commodities pierden valor. Ahora no lo estamos viendo, pero si uno piensa en el mediano y largo plazo, si el dólar se vuelve a depreciar, probablemente las commodities puedan seguir teniendo valores elevados, que eso también es un ingreso muy importante de divisas para nuestro país. Sumado al tema de la inflación, que no creo que sea un problema porque es estructural y va a ser de un par de años, pero al fin y al cabo Estados Unidos en los próximos 3 4 años va a volver a tener una inflación del 2 3%, que es una inflación absolutamente razonable para poder, digamos, desarrollar una economía. Y te termino esto, que no hay una correlación directa entre las inflaciones entre los países dolarizados y no, y el ejemplo es Ecuador. Ecuador sigue con una inflación mucho más baja que Estados Unidos y Ecuador está dolarizado. Lo mismo Panamá. Entonces, ahí también hay cuestiones de la micro, de equilibrios, que básicamente Ecuador, como la dolarización no llevó adelante otras reformas, la economía no creció, digamos, al ritmo que debería haber crecido, con lo cual no hubo la inflación
que Estados Unidos generó, digamos, en los últimos años. Al contrario, Ecuador tuvo un par de años sacando lo que ha sido el 2020 con el tema del shock del COVID, donde Ecuador, al contrario, tuvo años de deflación, o sea, caída de precios, porque la demanda agregada no crecía al ritmo que lo necesitaba para ver inflación positiva. Entonces, para resumirte, estar ligado a la inflación de Estados Unidos no es un problema y yo lo veo como una oportunidad en los próximos años. Bueno, muy interesante esa respuesta. Y voy a cerrar acá, así hago el chivo expiatorio para tu libro que todavía no lo compré, pero bueno, ya con esto me quedé con ganas de profundizar un poquito más. Así que bueno, te agradezco por estar acá y obviamente los invito a seguirte en tus redes sociales que en las notas del episodio van a estar. Así que muchas gracias, Alfredo. Déjame, Sebastián, hacer una Obvio. conclusión final porque me parece que es importante. Miren, al dólar pensémoslo como una herramienta de trabajo y la dolarización lo que va a generar en la Argentina es una democratización de la moneda, que en nuestro país no sucede porque únicamente aquellos que tienen alguna capacidad de ahorro pueden comprar dólares, pero hay un sector muy grande de la sociedad argentina que no tiene capacidad de ahorro y que sufre el flagelo de la inflación. Bueno, la dolarización va a ser un gran mecanismo para poder democratizar la moneda y además limitar fuertemente el poder de la política de turno. Eso creo que son dos, digamos, dos conceptos centrales que pueden favorecer y seguir, digamos, profundizando el debate de por qué la Argentina necesita dolarizarse y sobre todo en las décadas venideras donde vos sos muy joven y nosotros tenemos un gran camino por delante. Muy buena la conclusión y sí, sin dudas comparto con esos dos puntos que marcaste. Así que gracias nuevamente y nos vemos en otro episodio.